Mira, te he traído este pequeño texto. eh, a simple vista hay un montón de letras, pero aquí lo vamos a desarrollar. La premisa te está diciendo, identifica los hipónimos y luego los hiperónimos. Eso quiere decir que vamos a identificar si hay primero hiperónimos y también hipónimos, o viceversa. Pero en este texto vas a identificar primero los hiperónimos, ya que para que puedas entender hay que partir desde lo principal, que vendrían siendo los hiperónimos. Así que vamos a empezar primero a identificar los hiperónimos para luego ir identificando los hipónimos. Esto quiere decir que dentro de estos hiperónimos vamos a encontrar sus hipónimos. Primero, vamos a recordar un poco el concepto de los hiperónimos. Justamente la clase pasada te estaban comentando sobre los hiperónimos que tienen una extensión más general en el significado de una palabra. Es decir, que esta palabra que vendría siendo una palabra muy grande, globalizada en significados, va a tener dentro de ella distintas palabras que la cual están uniendo a los hiperónimos. Es decir, que va desde lo más grande a lo más específico. Hiper significa grande, pero ¿grande en qué? En significado. No olvides que estamos hablando todo lo que es significados. Bien, vamos a analizar el texto. Primero empieza, los recursos naturales son los elementos existentes en la naturaleza, como el agua, el aire, la tierra y otros que las sociedades utilizan para su desarrollo. Si les interesa reflexionar sobre su conservación, esta actividad proporciona datos importantes. Entre las formas que aporta el relieve tenemos las llanuras, las mesetas y las montañas. Una de las principales características del clima de nuestro territorio es su diversidad, tanto en temperaturas como precipitaciones. Algunos factores del clima son la temperatura, la altura y la humedad. Ahora, aquí yo ya identifiqué eh, dos hiperónimos, o no, tres hiperónimos. ¿A dónde está el primer hiperónimo? Vamos primero a resaltar, ¿ya? Vamos primero a resaltar. Es decir, los hiperónimos van a tener un color específico para poder identificar, ¿ya? Los hiperónimos van a ser de color, eh, vamos a resaltarlo del color amarillo, ¿ya? Entonces, esos vendrían siendo los hiperónimos. ¿Por qué? Porque está englobando a un conjunto de palabras que pertenecen al mismo significado. Es decir, vamos a nombrar cuáles son los recursos naturales. Ahora, ¿por qué te digo que son los recursos naturales? Porque aquí, adelante de la palabra, está, está el conector son. Eso quiere decir que te van a nombrar cuáles son los recursos naturales. Aquí estamos también hablando un poquito, en este caso, de lo que es catáfora, ¿no? Si te eh, puedes ir recordando las clases pasadas. Bien, ahora, los hipónimos los vamos a identificar con otro color. Sería un color, en este caso, verde, ¿ya? A ver, agua serían los elementos que son el agua, ¿bien? El agua, el aire, ¿ya? El aire y, ¿qué más? La tierra, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los hipónimos,
del hiperónimo recursos naturales. Entonces, ¿cuáles son esos recursos naturales? Es decir, el hiperónimo, una palabra que está englobando, generalizando a un conjunto de palabras. ¿Y cuáles son ese conjunto de palabras? Es el agua, el aire y la tierra. Y esos son los hipónimos. Los hipónimos son, hipo significa pequeño, ¿no? Lo contrario de los hiperónimos. Hipo, pequeño, pequeño significado, ¿ya? Entonces aquí ya estamos hablando de los hiperónimos y los hipónimos en la primera parte del texto. Ahora vamos a ver la segunda, que está aquí. Las formas de relieve. ¿Qué relieve? ¿De qué está hablando? De nuestra naturaleza, ¿no? De los recursos naturales. Ahora, ¿cuáles son? Perdón, aquí vamos a subrayar. Decíamos que los hiperónimos eran color amarillo. Entonces, ahí hay otro hiperónimo. ¿Cuáles son esas formas que adopta el relieve de nuestra conservación de la naturaleza o el desarrollo de nuestra sociedad en lo que es los recursos naturales? Van a ser las llanuras, las llanuras, que es color verde, las mesetas y las montañas. Bien. ¿Y dónde está el tercer hiperónimo? Está aquí, que son las características del clima. ¿Cuáles son esas características del clima? Vamos a poner el color amarillo, el hiperónimo, y las características van a ser, perdón, aquí vamos, ese no es, el de aquí abajo, aquí, los factores del clima, perdón. Los factores del clima, cuando te dice son, automáticamente ya te está indicando lo que va a venir después. Te va a nombrar los hipónimos, ¿ya? Sería la temperatura, los factores del clima, ¿cuáles son? La temperatura, que es de color verde. Otro hipónimo dentro de los hiperónimos factores del clima, la altura. Y por último, la humedad. Muy bien. Entonces, estamos hablando de significados grandes que engloban un mismo significado, donde se nombran dentro de este un conjunto de palabras que vendrían siendo los hipónimos. Ahora, aclarando algo, el hiperónimo siempre va a ser una sola palabra. El único que puede variar y tener varios significados van a ser los hipónimos, porque es un conjunto de palabras de significados pequeños que van a unirse y van a formar un hiperónimo, ¿ya? Recuerden eso, un hiperónimo solamente puede haber uno solo, ¿ya? Bien, después que hayamos analizado ese texto, pasamos a unos cuadritos que te está diciendo ahora identificar un hiperónimo de un cohipónimo. ¿Qué decíamos de los cohipónimos? Los cohipónimos decíamos que estaban dentro de los hipónimos. Eso quiere decir que identificábamos que a pesar de que estaban dentro de los hipónimos, había unas ciertas características que los identificaba entre sí y que los hacía un tanto distintos. Por ejemplo, una clasificación dentro de un hipónimo. Por ejemplo, si te digo géneros masculinos, perdón, si te dijera géneros, sería masculino, femenino. Eso serían los hipónimos. ¿Ya? El hiperónimo sería género y el hipónimo vendría siendo, o los hipónimos, es masculino y femenino. Ahora, si te digo que a pesar de que están dentro de los cohipónimos, de los hipónimos, un cohipónimo, quiere decir que hay una característica para que sea cohipónima que lo identifique dentro de los
hipónimos que están entre sí. Por ejemplo, el hipónimo femenino. ¿Qué tenemos en el hipónimo femenino? Los nombres femeninos. Eso vendría siendo un cohipónimo, porque está identificando y está clasificando dentro de los hipónimos una subdivisión más pequeña, más específica, que hace distinto al hipónimo masculino, ¿no? No va a ser lo mismo pues un nombre masculino y un femenino. Por lo tanto, ahí ya vendría siendo una clasificación mucho más minuciosa que encontramos dentro de los hipónimos. Y todo ese proceso que hacemos de identificación se llama los cohipónimos. Los cohipónimos están dentro de los hipónimos porque justamente lo identifican con una cierta característica que los diferencia entre sí. Ahora, ¿cuál es el primer hiperónimo? Animales vertebrados. Dentro de los animales vertebrados nosotros podemos encontrar una gran variedad, pero si te dicen los cohipónimos, ya sería una clasificación mucho más específica. Serían los anfibios, serían las aves y serían los reptiles. En el caso de los animales invertebrados, quiere decir los que no tienen huesos. En el caso de los animales vertebrados, son aquellos que están conformados por un esqueleto, es decir, un esqueleto que contiene huesos, ¿no? Es un esqueleto. Y animales invertebrados son los que no tienen esqueleto, es decir, están compuestos únicamente por ciertas, por lo que son venas muy suaves, que la cual hace de que no tengan huesos. Y eso se les llama los animales invertebrados. Son invertebrados, quiere decir que carecen de un esqueleto óseo, ¿no? Bien, ¿cuáles son los cohipónimos dentro de los hiperónimos animales invertebrados? Están los gusanos y están los moluscos. Eso quiere decir que es una característica que los identifica entre sí. Ahora, si me dicen el hiperónimo de lo que son géneros informativos, ¿cuáles son esos géneros informativos? Serían, perdón, de televisión, ¿no? Géneros informativos televisivos. Sería un reportaje, un documental y un noticiero. Y en los géneros televisivos vendría siendo ya lo que son recreaciones. Quiere decir que van a ser de forma divertida, que nos van a dar entretenimiento. ¿Cuáles son? Los cohipónimos vendrían siendo comedia, magazine. ¿Qué es magazine? Magazine es una revista que contiene espectáculos o noticias de espectáculos que hay una combinación entre también una variedad de, por decirlo así, un poco divertida, cómica, que lo hace un poco más amena esta revista. Magazine ya sería siendo como un libro de entretenimiento, de una forma distinta porque tiene contenidos variados de lo que es farándula, ¿no? Por decirlo así. Y una serie ya vendría siendo una mini telenovela, muy corta, ¿no? Mini telenovela, que nos va a dar también entretenimiento. Bien, esa es la diferencia entre los hiperónimos, los hipónimos y los cohipónimos. De esa forma nosotros estamos identificando esos tres importantes tipos de palabras que te van a ayudar tanto en un texto al momento de leer porque te identifica un subgrupo dentro de algo que te está pidiendo o diciendo más de una forma mucho más globalizada. ¿Ya? Esa es la idea de estas palabras. Muy bien. Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Les he tratado de traer ejercicios muy, muy específicos para que ustedes puedan entender. Espero que les haya tenido buenos resultados mi explicación. Y hasta ahí nada más nos vamos a quedar. Las próximas clases ya vamos a ir hablando de otros temas nuevos.
¿ya? Y si hay preguntas, como siempre, en clases virtuales, lo vamos a poder hacer, ¿bien? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por prestar atención y poder ver este video. Y conmigo será hasta la próxima clase. Gracias.